Las elecciones primarias en Argentina comienzan a perfilar el panorama electoral de los comicios presidenciales del próximo mes de octubre. La oposición se impuso en dos importantes distritos del país. Se trata de las provincias de Mendoza y Santa Fe, en las que más de 3 millones de electores estaban convocados a las urnas este domingo. Federico Juanto, periodista NTN 24 Buenos Aires, tiene la información. Federico, buenos días. Buenos días, Karen Ruth, el gusto de saludarlos. Son las 10:37 aquí en la Argentina. Ayer se realizaron las elecciones provinciales, como ustedes bien decían, en Santa Fe y Mendoza. Ambas terminaron liderando la oposición. Recordemos que estas elecciones es para saber los candidatos en las provincias de Santa Fe y Mendoza, y esto también viene de cara a lo que se va empezando a perfilar el 9 de agosto, donde se van a saber quiénes van a ser los candidatos a las elecciones presidenciales 2015. Este año la Argentina tendrá un nuevo mandatario. Nosotros tenemos la posibilidad de estar charlando ahora con Rosendo Fraga, quien es analista político, para entender un poco y para explicar la situación de las PASO, teniendo en cuenta que Santa Fe, el distrito opositor, es uno de los distritos más importantes de la provincia de Santa Fe, sobre todo teniendo en la Argentina, porque es el tercer distrito con mayor intención de voto. ¿Cómo ubicamos la situación en la que se cuenta el gobierno nacional, teniendo en cuenta que el 9 de agosto ya comienzan las PASO para saber quiénes van a ser los candidatos a presidente, y de acuerdo a cómo se empieza a armar ya el diagrama de cara a lo que espera Cristina Fernández de Kirchner en que el gobierno tenga la posibilidad de poder continuar el mandato? Muchas gracias por recibirnos. No, gracias por visitarme. Se ha votado primarias para elegir candidatos solo provinciales en dos provincias que sumadas es el 13% del electorado nacional, para dimensionarlo. Como se dijo, el gobierno nacional fue derrotado en los dos distritos. Mendoza, que es 4% del electorado nacional, y Santa Fe, que es 9% del electorado nacional. Estas elecciones, en realidad, son primarias para cargos provinciales, no anticipan un resultado nacional, pero crean clima político, ¿no es cierto?, en el efecto. Yo creo que esto le deja a la oposición una reflexión, y es si la estrategia de concurrir dividida a las primarias nacionales del 9 de agosto y la elección de octubre va a ser la estrategia eficaz para enfrentar al oficialismo. Y al oficialismo también le deja una reflexión. ¿En qué medida, no es cierto, el oficialismo nacional, que lleva 3 periodos de gobierno continuo, no ha tenido un desgaste, no es cierto, que lo puede limitar electoralmente? Para mí, sin duda, la primera minoría electoral es el oficialismo nacional, y la oposición está dividida. La clave de la elección va a resultar de acuerdo a cuán amplias sean las alianzas de la oposición para poder enfrentar al gobierno nacional. Sin duda las elecciones más importantes son las del 9 de agosto, donde se van a saber los candidatos a presidente, y las encuestas están dando que el oficialismo, encabezado por Daniel Scioli, se perfila como un fuerte candidato a quedarse en gobierno. Esto tendría que ser, justamente, tendría que ver con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Depende del grado de división o unión que tenga la oposición. Si la oposición se une, Scioli no gana. Si la oposición se mantiene dividida, tiene posibilidad de ganar. Además, la Argentina tiene un sistema electoral muy particular. Si el primero llega a 40% de los votos y tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, gana en la primera vuelta. No tenemos el balotaje clásico, que hace falta 50% para ganar. Es un sistema que favorece a la primera minoría. Con este sistema, la oposición, para ganar, en mi opinión, tiene más necesidad de ir a la unidad, ¿no es cierto?, que con el sistema de 50%. ¿En cuánto ha servido esta estrategia que ha tenido el PRO? Estamos hablando que encabeza Mauricio Macri, uno de los precandidatos a presidente, de unirse con la Unión Cívica Radical. Bueno, yo creo que a Macri le ha permitido ocupar un segundo lugar, pero no tener una situación definitiva. Y además, en Mendoza, donde la oposición sacó 45 y el gobierno nacional 40, bueno, fue toda la oposición unida, ¿no es cierto? Fueron los dos candidatos presidenciales, Macri y Massa, principales de la oposición, apoyando al mismo candidato a gobernador, que es del Partido Radical, un partido socialdemócrata, que tuvo además el apoyo de otras fuerzas locales. Esta es la discusión. Yo creo que la gran discusión que precipita estos resultados es si la oposición, para ganar, no va a necesitar una posición más amplia que la que tiene hasta ahora Macri con el Partido Radical. Rosendo Fraga, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Este próximo fin de semana, el día domingo 26 de abril, serán las elecciones PASO en la ciudad de Buenos Aires, y el PRO, el gobierno oficialista, se perfila como uno de los candidatos a poder continuar en el gobierno. Desde Buenos Aires, Argentina, es toda la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias.